El principio de separación de poderes como elemento esencial de la Constitución. La Corte Constitucional ha utilizado la idea de los elementos definitorios para impedir reformas constitucionales. El principio de separación de poderes en diversas oportunidades ha sido considerado por la Corte Constitucional como un elemento definitorio de la Constitución. Principio de separación de poderes como un elemento definitorio de la Constitución. Con el objetivo de reconstruir la forma como se ha tenido el principio de separación de poderes como elementos definitorios de la Constitución, la autora del artículo aborda el tema en tres pilares. Primero, interpretación que hizo la Corte Constitucional de su competencia para controlar los actos de reformas a la Constitución más allá de los vicios de simple procedimiento. Segundo, alcance que tiene la idea de los elementos definitorios de la Constitución. Tercero, reconstrucción de la reforma como ha sido entendido el principio de separación de poderes en la jurisprudencia constitucional como aspecto identitario de la Constitución Política de 1991. Interpretación que hizo la Corte Constitucional de su competencia para controlar los actos de reformas a la Constitución más allá de los vicios de simple procedimiento. Primero, competencia de la Corte Constitucional para controlar los actos de reforma a la Constitución. El juez constitucional es el órgano que se garantiza la integridad y la supremacía de la Constitución. De acuerdo al artículo 241 de la Constitución Política de 1991, indica que corresponde a la Corte Constitucional el control sobre actos reformados por vicios de procedimiento. No efectúa control de fondo sobre los actos de reforma de la Constitución, pero sí los eventuales vicios de la competencia. ¿Qué configura el vicio de procedimiento? Todos los vicios, incluso aquellos del contenido material, son siempre vicios de forma o procedimiento. Esto lo dijo Kelsen. La Corte Constitucional ha establecido la Constitución y se puede reformar o derogar, sustituir o sustituir. ¿Qué es el vicio competencial? Es un vicio formal y no material. El poder de reforma constitucional puede ser limitado por múltiples maneras. Una, límite formal, que es aquella que se refiere a los procedimientos a seguir para revisar la norma constitucional. Dos, límites absolutos, que son aquellos que se refiere al objeto o contenido de la reforma. Tres, límites expresos, restricciones que están expuestas de forma precisa. Límites implícitos, se deriva del texto constitucional, hablan de los aspectos esenciales de la Constitución. La Corte Constitucional, como garante de la Constitución, puede declarar la inconstitucionalidad si se vulnera el núcleo esencial, esto es, si el poder de reforma excede sus competencias o simplemente si no respetan el procedimiento establecido del poder constituyente originario. El alcance tiene la idea de los elementos definitorios de la Constitución. Las constituciones establecen cómo introducir cambios al régimen constitucional vigente y qué materias están exentas del poder de reforma. Que se considere como elemento esencial puede ser el producto de consagración expresa o interpretaciones realizadas por los jueces constitucionales. ¿Cómo se identifican los elementos definitorios y quién tiene la autoridad para determinarlos? La Corte Constitucional ha definido una metodología para identificar principios definitorios a partir de un test o juicio de sustitución. Este tiene por objeto fijar las etapas del examen de sustitución, prevenir los riesgos de subjetivismo asociados a la inexistencia de referentes positivos y precisos que indiquen cuántos modifican la Constitución. De esta manera se puede establecer una reforma constitucional sustituye o no a la vigente. Está constituido por dos premisas y una conclusión. La premisa mayor, a través de ella la Corte Constitucional busca establecer cuáles son los elementos esenciales que no pueden ser reformados. La segunda premisa o premisa menor se analizan los alcances de la norma demandada y términos en la competencia del órgano reformador, y no con el contenido del auto casado. La Corte Constitucional busca analizar los efectos que esta propuesta puede tener en el marco jurídico político.
La Constitución consiste básicamente en la comparación de premisa mayor con la premisa menor para determinar si resulta una incompatibilidad que se halla en la sustitución. Sentencia C-1040 del 2010. Adoptó un modelo más argumentativo para definir una reforma sustituye o no a la Constitución del nuevo test de la sustitución que establece 7 pasos. Primero, identificar el elemento esencial de la Constitución que ha sido modificado. Demostrar que el elemento esencial subyacente a varias disposiciones constitucionales. Demostrar por qué el elemento señalado es esencial. Probar que el contenido de aquel elemento no puede ser abarcado por una sola disposición constitucional. Mostrar que catalogar al elemento como esencial no lleva consigno la petrificación de ninguna disposición constitucional. Evidenciar que el elemento esencial ha sido reemplazado por uno nuevo y hacer parte que este nuevo elemento contradice al elemento esencial.